Hola, bienvenidos a este grupo de tutoriales o videos en los cuales pues tratamos el tema de la bioestadística y por qué se vuelve tan difícil en las ciencias de la vida. Mi nombre es Fernando Guerrero y en el video anterior me presenté y conté por qué nace este canal. Ahora quiero empezar por algo muy fundamental, que es el problema. Porque la bioestadística no es difícil por naturaleza. Se vuelve difícil por cómo se enseña, cómo se aprende o cómo se aplica. Es decir, no es difícil en sí, por su esencia, su procedencia es obviamente las matemáticas, pero es una aplicación. La estadística nos sirve para interpretar datos. Entonces, esto he visto yo durante años, por ejemplo, con estudiantes y docentes justamente de estas carreras, medicina, odontología, enfermería, biología, entre otras, y también en procesos de investigación y análisis de datos, con datos reales, en donde pues entra un conflicto el cálculo de las pruebas estadísticas, el procesamiento de los datos, pero no se comprende, ¿no? Entonces, por ejemplo, más adelante te explicaré qué ocurre en la medicina, qué ocurre en la odontología, ¿sí? Pero en este video no te voy a hablar de fórmulas, no te voy a hablar de cálculos estadísticos, voy a hablar de situaciones reales que hacen que la bioestadística se perciba como un obstáculo, cuando en realidad debería ser una aliada, o es una aliada de todos los profesionales, sobre todo en lo que es la medicina, porque a través de la investigación, de la recopilación de datos, se pueden establecer, por ejemplo, si los tratamientos son eficientes, si tal o cual medicina es mejor, etcétera, ¿no? Entonces, vamos por partes. El primer gran problema es que la bioestadística se enseña como algo aislado y separado de la realidad clínica. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, pensemos en un estudiante de medicina. Está aprendiendo estadística y de pronto le presentan la prueba T, una ANOVA, un intervalo de confianza, un p-valor, pero nadie les explica en términos clínicos qué es esto o para qué sirve. O sea, le enseñan a calcular, pero la esencia es, por ejemplo, qué significa ese resultado para el paciente, o cambia esto una realidad o una decisión médica. Entonces el estudiante aprende a calcular, pero se descuida la parte de la interpretación, que es realmente lo que a él le interesa. El cálculo es una parte, pero lo más importante es qué obtuve y para qué me sirve lo que obtuve. Y cuando llega el internado, cuando llega la investigación clínica, cuando llega a hacer un artículo científico, la estadística se le vuelve un idioma extraño, se le devuelve un obstáculo, ¿sí? Pensemos ahora en un estudiante de odontología. Le sucede algo muy parecido, ¿sí? Se analizan datos, tratamientos dentales, índices periodontales, resistencia de materiales, pero muchas veces el análisis estadístico se presenta sin contexto clínico. En realidad, él puede decir, no, este resultado indica un tratamiento que es mejor que a otro, ¿o qué me indica esto? ¿Es una diferencia estadísticamente significativa o clínicamente relevante? ¿Qué significa esto? Porque cuando dos variables son estadísticamente significativas, entonces la una no depende de la otra, o sí depende. O sea, eso vamos a analizar. Pero el estudiante termina pensando que esto no le sirve para su consulta. Esto en realidad no le va a aportar, cuando es todo lo contrario, ¿sí? Pero nadie le muestra la estadística de esa manera, ¿sí? Se confunde estadísticas con matemáticas avanzadas. Por ejemplo, hay una confusión muy común. Se cree que la bioestadística es lo mismo que las matemáticas avanzadas. Y esto genera miedo, porque claro,
he escuchado muchas veces frases como yo no soy bueno para las matemáticas no son para mí, yo siempre le huía a las matemáticas, en fin, he escuchado es decir, profesionales que no les interesan las matemáticas, porque es una ciencia exacta, es una ciencia que tiene muchos cálculos, pero es una herramienta que ayuda a todas las ciencias, ¿no? Porque los cálculos de datos se reflejan en resultados que deben ser interpretados, y ahí está el detalle. Entonces, la bioestadística no te pide ser un matemático, lo que te pide es procesar los datos y comprender los resultados para poderlos interpretar, y en base a eso tomar decisiones, porque tienes una evidencia científica basada en un cálculo matemático, sí, pero lo que tú necesitas es saber esa parte. Entonces, al menos hoy se hace más fácil con las herramientas como el SPSS, el R o las hojas de cálculo. Mira, lo más sencillo es utilizar ahora una hoja de cálculo si tienes un conocimiento muy básico. Entonces no es el problema de aprenderse fórmulas o de aplicar, porque pues todo es intuitivo. El problema que realmente sucede aquí es entender qué te dicen los resultados, y ese es el grave problema que nosotros tenemos realmente en la enseñanza de estadística. Entonces no es limitación del estudiante, no es limitación del profesional, es un problema del enfoque cuando se enseña estadística, ¿sí? El tercer problema es cuando la bioestadística aparece solo al final de la carrera, generalmente asociada al trabajo de titulación. Por ejemplo, muchos estudiantes en medicina se enfrentan a la estadística recién cuando deben desarrollar su trabajo de investigación. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que tienen la presión por graduarse, no tienen tiempo, esto les genera ansiedad, y entonces, ¿qué hacen? Pues simplemente piensan que la estadística no es una herramienta, y la estadística se convierte en un trámite, porque no la manejan como deberían, ¿sí? En odontología sucede lo mismo, algo parecido. El estudiante tiene datos, tiene pacientes, tiene resultados, pero no sabe qué prueba usar, cómo justificar el uso de esa prueba. Por ejemplo, no discrimina lo que es una variable paramétrica de una no paramétrica. Y obviamente, cuando no sabe eso, no sabe cuál es la prueba adecuada. Es más, el docente, su tutor de investigación, a veces también, justamente por estas cosas que estamos hablando, no le orienta de buena manera, porque le dice, bueno, el artículo científico en el que nos basamos hizo prueba de ANOVA, que es una comparación de las medias aritméticas, pero resulta que la variable es no paramétrica. Entonces ahí no entra ANOVA, entra Kruskal-Wallis, y se calcula con las medianas y no con la media aritmética. Entonces, miren, toda esa parte el estudiante no se le enseña pues de esa manera. Entonces no sabe qué prueba usar, no sabe cómo justificar ese uso, y tampoco sabe interpretar lo que obtuvo, ¿sí? Entonces, ¿qué genera eso? Pues dependencia, genera una búsqueda de alguien que le haga el trabajo, porque para él no es relevante la estadística, porque él está estudiando odontología, él está estudiando medicina, y él va a curar enfermos, va a cuidar de la salud bucal del paciente. Y entonces lo ideal sería que él entienda lo que está haciendo y no dependa de terceras personas, porque eso complementa su profesionalismo. Porque en la vida, sobre todo en las áreas de la salud, pues hay que demostrar las hipótesis, porque como se trata de seres humanos, entonces la evidencia científica tiene que ser lo más cercana a la realidad. Y entonces, cuando tiene que escribir un artículo científico, cuando tiene que hacer su trabajo de titulación, entonces se ve abocado a buscar ayuda de terceros. Y esto le genera estrés, demoras, etc. Yo, si tuviera que resumir todo esto en una idea, ¿qué sería?
La bioestadística no es el problema. El problema está en cómo se la presenta, cómo se la enseña. Cuando la estadística se conecta con la práctica clínica, cuando se explica con ejemplos reales, con casos de acorde a la carrera, cuando se entiende como una herramienta para la toma de decisiones, deja de ser un obstáculo y se convierte en un apoyo fundamental para la medicina basada en evidencia. Entonces yo considero que estos son los problemas que tenemos que evitar cuando estudiamos la estadística. Por eso, en los próximos videos de este canal, yo trataré de empezar a cambiar este enfoque, ¿sí? Y vamos a hablar de estadística aplicada o bioestadística aplicada a la medicina, bioestadística aplicada a la odontología, aplicada a la investigación real. ¿Y por qué los dos temas principales? Porque pues he trabajado con profesionales tanto de la medicina como de la odontología, ayudándolos en sus procesos de titulación, justamente. Pues yo he sido una de esas terceras personas que han buscado a los estudiantes para ayudarles a graduar con su trabajo de investigación. Pero obviamente a mí me ha interesado siempre enseñarles a interpretar el resultado, por lo menos. Entonces de eso se trata este conjunto de videos que yo estoy poniendo a disposición, sin fórmulas innecesarias, perdiendo el miedo y con sentido clínico. Tengo experiencia, lo he realizado y pues ahí está la evidencia y la experiencia que se tiene, ¿no? Ahora, si este tema te resulta familiar, pues quédate, porque este canal es para ti. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por seguirme. Suscríbete, no te olvides.